Bueno, vamos a empezar con lo que viene a ser el tema muy puntual de la omisión en el derecho penal. Los delitos, como ustedes saben, siempre se dan, una parte de las características vendría a ser la acción punible. Sin embargo, esta acción puede ser por acción propiamente dicha o inclusive por una omisión. Doctora, Entonces, discúlpeme, ¿podría, no sé si presionar F5 para que se pueda ver más amplio su diapositiva? es que voy a perder los apuntes del costado. Ya, doctora, listo, no hay problema. Gracias, doctora. Ok, gracias. Este, entonces, siguiendo en esta línea de la explicación, les estaba diciendo que también es una modalidad o una forma de cometer ilícitos penales a través de la omisión, no solamente con una conducta de acción. Pero eso sí, no toda omisión supone que deba ser sancionada penalmente, ojo. Ella se refiere solamente a determinados comportamientos que puedan estar destinados a evitar las lesiones de algunos bienes jurídicos. El autor de una conducta omisiva debe encontrarse en condiciones de poder realizar la conducta activa. Si no existe la posibilidad de acción, obviamente, ¿no? En esos casos no habrá omisión. Ahora, quiero recordar o recordarles, de repente en las cátedras anteriores lo han visto, que existen dos tipos de normativas, por así decirlos, las prohibitivas y las imperativas. Prohibitivas sancionan un hacer, mientras que las imperativas sancionan un no hacer. Entonces, frente a estas, es en las que estaríamos en lo que llamamos los delitos por omisión. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión, a la primera, es decir, que siempre detrás de un delito de omisión hay un mandato determinado que el agente ha obviado realizar. Por ejemplo, prestar auxilio, avisar a la autoridad de algún crimen o algo que ya está omitiendo como parte ya sea de sus funciones o básicamente vamos a ejemplificar bastante o vamos a deshilachar todo lo que viene a ser la omisión y todas las características, los elementos y requisitos, vamos a deshilacharlo para que se nos haga mucho más fácil y se nos quede prendido en la memoria sobre el tema de prestar auxilio, la omisión de auxilio. Es muy fácil y bastante gráfico con ese ejemplo. Ahora bien, algo que también les quiero dar de precisión es que en el Código Penal muchas veces se establece la realización de un hecho punible con la omisión. Por ejemplo, la falsa declaración en un procedimiento administrativo. Eso también calzaría dentro de la omisión. Nuestro glosario que vamos a abordar sobre la omisión en el derecho penal, hay dos tipos, ya les voy alertando que hay dos tipos de omisión, la omisión propia y la omisión impropia. En esta cátedra también vamos a abordar lo que viene a ser la imputación objetiva, la imputación subjetiva de ambos, tanto de la propia como de la impropia. Y en cuanto a la propia, vamos a abordar si es que hay la posibilidad de poder alegar quizás un error de tipo. Y finalmente, vamos a abordar también, si más que abordar, analizar en conjunto que en la clase, si hay la posibilidad de una tentativa, cómo se daría una autoría y si es que hay la posibilidad de una participación. Para empezar con esta cátedra, iremos primero al análisis de dónde nos sale el delito de omisión, ¿no? De dónde es que se dice que puede darse una conducta delictiva a través de una conducta omisiva. Pues así, en el artículo 11, y me permito leer, eh, establece, son delitos y faltas. ¿Qué son los delitos y faltas? Las acciones u omisiones, dolosas o culposas, pero que están establecidas en la ley. Entonces ahí estamos hablando frente a una omisión propia. Sin embargo, el artículo 13 rebota y dice, el que omite impedir la realización del hecho punible, es decir, aquel que se queda de brazos cruzados frente a un hecho ilícito, frente a algo que daña, más que un hecho ilícito, algo que lesione el bien jurídico tutelado, algo que lesione el bien jurídico protegido. Entonces, el que omite impedir que se produzca el daño en el bien jurídico protegido. Pero todos no. Dos requisitos según la norma del artículo 13. La primera, si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo, lo vamos a desmenuzar después.
vendrá a ser inclusive en la posición de garante, y si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Ojo que acá el artículo 13, para poder ser aplicado en los delitos de omisión, dice que la pena del omiso podría ser atenuada. Ahora, bueno, esto ya les expliqué respecto a las normas prohibitivas y las normas imperativas, y la omisión se refiere solo a determinados comportamientos evitables que lesionan los bienes jurídicos. No todas las omisiones van a poder ser calzadas como sancionables penalmente, solo aquellas que eviten que se lesionen los bienes jurídicos. Y debe existir una posibilidad de acción por parte del sujeto o del omitente que él debía de impedir este hecho. Por ejemplo, una persona, ya me voy a ir con los ejemplos, una persona cuadraplégica que está viendo que en la alberca, o bueno, al costado están asesinando. ¿Cómo llamar a emergencia? No podría, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, inclusive personas que podrían estar en alguna discapacidad y que sí podrían cometer un delito por omisión. Pero eso lo vamos a ir abordando conforme a los ejemplos que me he ido reservando para, los siguientes conceptos. ¿Ya? Entonces, como dos notas muy generales y muy puntuales, es que debe existir una posibilidad de acción y que no todas las conductas omisivas van a calzar dentro de Básicamente, la omisión propia que nos pide es un delito de mera actividad y están establecidos explícitamente en la ley penal. Para eso, por ejemplo, tenemos el ejemplo del artículo 127, que básicamente dice, y con su venia, voy a leer la premisa, es aquel que encuentra a un herido o cualquier otra persona en estado grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio. Ahí está específico está. Y es de mera actividad. En cambio, la omisión impropia tenemos la otra careta, que son delitos de resultados. Exige que se verifique una lesión al bien jurídico. Exige un deber de garante y un deber especial de protección. Por ejemplo, el artículo 388, que viene a ser, por ejemplo, el peculado de uso. En cuanto a la omisión propia, los elementos estructurales que tenemos para que la omisión propia se pueda dar son la situación típica generadora del deber, la no realización de la conducta ordenada y la capacidad para realizar la acción ordenada. Todo ello tiene que ser o comprobarse de manera conjuntiva para decir que la conducta realizada por el sujeto no fue la ordenada por él. Y es más, cometió el delito por omisión. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser la desobediencia y resistencia a la autoridad. En lo que consiste el tipo penal es no hacer. Y allí tenemos una conducta omisiva. No obedeciste a la autoridad a lo que te mandó. No hiciste caso a aquel mandato imperativo de la persona que ostentaba la autoridad en ese momento y simplemente no lo quisiste hacer. Omisión, claro. Especificado en la norma, también. Entonces, allí es que se verifican estas tres situaciones. Vamos, en cambio, en la omisión impropia, además de que podríamos verificar estos elementos estructurales de la situación típica generadora del deber, la no realización de la conducta ordenada y la capacidad para realizar la acción ordenada, tenemos otros que inclusive han sido bastante debatidos en la doctrina, sobre todo en la doctrina más que en la jurisprudencia. Sería la posición de garante, ya lo vamos a desmenuzar también, y la equivalencia jurídica. Esos son algunos que han generado ciertos contratiempos, inclusive al momento de sancionar el delito. Vamos a abordar primero lo que viene a ser la omisión propia, los elementos estructurales. ¿Ya? Como les dije, tiene que darse la concurrencia de los tres elementos. ¿Ya? Y esto nos indicará
después de que se han dado la concurrencia de los tres elementos, eso recién nos va a decir si efectivamente estamos frente a una conducta omisiva y relevante de manera penal. La situación típica genera el deber de realizar una conducta determinada, hecho del cual deriva el deber. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación típica es la que representa siempre un peligro para el bien jurídico. Por lo tanto, deben comprobarse todas las características de la situación descrita por el tipo para que se pueda atribuir la omisión. Si eso no se da, simplemente la descartamos y no es penalmente relevante. La segunda vendría a ser la no realización de la conducta ordenada. O sea, está clarísimo, desde el enunciado, no realización de la conducta ordenada. ¿Qué es? En otras palabras, es ejecutar una conducta distinta a la ordenada. Ahora, ¿qué es distinta? Puede ser que no lo hagas, que no hagas nada, o inclusive hacer algo distinto de lo que debiste de hacer. En los delitos omisivos siempre hay una conducta ordenada que no realice el agente. Frecuentemente esta acción está típicamente descrita y el agente no lo quiere hacer o no lo hizo, se cruzó de brazos o hace cualquier otra cosa distinta, lo evade. La comprobación de este elemento se obtiene de la comparación de la acción que realizó el obligado a aquella que debía realizar. Este es como un ejercicio que se hace cuando se trata de calzar la conducta, el hecho dañoso o el hecho dañino del bien jurídico protegido frente a aquello que lo hubiera evitado. Pero ojo, la omisión no es un simple no hacer. Eso tenemos que recordarnos siempre, sino que incluye realizar conductas distintas a las ordenadas o a las esperadas. Y el tercer elemento tendríamos la capacidad para realizar la acción ordenada. O sea, no solamente basta con que yo tenga la obligación de realizar un acto a ayudar a alguien, sino que yo también esté en la capacidad de hacer lo que inicialmente les dije. Una persona cuadraplégica a 2-3 metros de él están asesinando a alguien o están golpeando a alguien, ¿cómo socorrer? No se puede, ¿no? Entonces tiene que estar en la capacidad de ordenar. O, por ejemplo, alguien que esté dopado tampoco va a estar en sus capacidades psíquicas como para poder socorrer a alguien. Pero ¿qué pasa? Supongamos que sea una persona que esté en muletas o esté en silla de ruedas y está viendo que alguien se ahoga. ¿Podría socorrer a la persona que se está ahogando? ¿Tendría obligación de socorrerla? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, ojo, con su voz puede tratar de alertar a alguien más, no solamente cruzarse de brazos, está bien, no puede lanzarse a nadar, pero sí puede hacer que otra persona venga y ayude a la persona que se está ahogando. Entonces también hay un deber allí en esa persona. ¿Hay capacidad de realizar? Sí, pero dentro de lo físicamente posible para esa situación concreta. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que hemos puesto acá? Dice, capacidad para realizar la acción ordenada es que el sujeto obligado debe tener la capacidad psicofísica para realizar la acción ordenada. Justamente lo que les acabo de plantear, lo que viene a ser la natación, ¿no? La persona no puede nadar por N circunstancias, no puede salvar a la persona que se está ahogando, pero con su voz sí puede alertar para que alguien más venga en su socorro. En esta capacidad para realizar se requiere, vamos a, por así decirlo, la concurrencia de circunstancias externas e internas. ¿A qué me refiero con las externas? Por ejemplo, la cercanía espacial y temporal entre el sujeto y la situación típica. Se le podría exigir o se le podría sancionar a una persona o un salvavidas. Vámonos nuevamente con lo de la natación. A un salvavidas que no salvó la vida de cierta persona, pero que se estaba ahogando a una playa a 1 kilómetro. Pues es obvio que no hay otro salvavidas, pero si es que no llegó hasta esa distancia porque es bastante, bueno, está fuera de su alcance. No hay.
y también quizás la vista, bueno, yo con métrica no soy tan buena, entonces quizás la vista no le llegue a alcanzar. Entonces, si está muy lejos, físicamente imposible para poder extender su ayuda, sí, físicamente imposible. Entonces a él no le será reprochable si es que se da el evento dañoso. Ahora, en cuanto a internas, es por ejemplo que el autor cuente con los suficientes conocimientos y facultades intelectuales para realizar la acción. Por ejemplo, a una enfermera se le puede pedir todo lo que esté dentro de su conocimiento, pero no se le puede pedir a un nivel. Por ejemplo, está cuidando a un ancianito durante la noche, se la contrata para que cuide a un abuelito de 80 años. Todo lo que está dentro de su conocimiento, ella lo puede aplicar, pero atender de repente un paro cardíaco específico o cosas más puntuales que solamente lo sabe un médico, como que allí no habrá omisión, pese a que ella está en una situación de garante inclusive. ¿Por qué? Porque está cuidando al ancianito, pero ella no puede atender más allá de sus capacidades y sus tecnicismos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Esta capacidad para realizar la acción ordenada también existe incluso cuando el individuo no puede realizar la acción por sí mismo. Ya, eso hay que recordarlo. Puede ayudarse de otra persona. Y acuérdense del ejemplo, la persona que está en silla de ruedas, que sea de manera temporal o de manera permanente, y no puede ir y nadar para salvar a alguien que se está ahogando. Pero sin embargo, sí puede gritar o levantar la voz para que alguien más lo haga y pedir ayuda. Entonces, si hay una capacidad para poder hacer. Si no hace absolutamente nada, esa persona sí sería pasible de podérsele increpar una conducta omisiva. En cuanto a la imputación subjetiva de lo que viene a ser la omisión propia, es eminentemente dolosa. Perdón, me he pasado de positivo. Es eminentemente dolosa. Y me permito citar justamente al doctor Villavicencio. Él establece que el dolo en el delito omisivo debe ser comprobado a nivel del conocimiento. ¿En dónde? En sus dos vertientes. Conocimiento de la situación generadora del deber y conocimiento de la posibilidad de realizar la acción. Es decir, me explico. Todos sabemos que la atribución del dolo implicaría una conciencia y voluntad de la relación de la realización del delito, en este caso homicidio. Ya nos han enseñado que el dolo se expresa justamente en la conciencia y voluntad de la realización del delito comisivo, acción, pero ahorita estamos frente a los delitos omisivos y no varía mucho, simplemente el término delito omisivo. Generalmente el sujeto tiene que ser consciente de la situación típica y de su deber de actuar y también decide omitir de manera consciente prestar este auxilio, hacer esta ayuda o no hacer o hacer otra cosa distinta de la que se esperaría o de la que se ordena. Ahora, el contenido de su voluntad respondería, por así decirlo, a que no realiza la conducta ordenada. Simplemente él se constituye a no realizarla. Solamente eso. Un ejemplo que se me viene ahorita en la cabeza para poder graficar esto podría ser un efectivo policial o de repente del INPE sobornado para impedir que de repente el delincuente detenido se fue. Se hace de la vista gorda, no hizo nada, simplemente se volteó, sabiendo que el detenido podía salir corriendo por la puerta y simplemente se fue el detenido. Entonces, ustedes saben que eso también no está bien, eso también podría constituir delito. Entonces ahí está, no está haciendo nada el policía, pero sí es sancionable penalmente. Y más aún, ¿no? Si, como en el ejemplo él estaba poniéndoles que había sido por sobornado. Entonces hay obviamente un delito de corrupción de funcionarios.
Eh, en cuanto a lo que les estaba hablando del conocimiento de la posibilidad de realizar la acción, aquí lo que les quiero sumar es que hay que evitar el resultado lesivo. Eso es en lo que está dirigido y a lo que se dirige el doctor Villavicencio. En cuanto, ahora nos cuestionamos, ¿es posible argumentar un error de tipo? Y bueno, ustedes saben que el error de tipo está calificado, está establecido en el artículo 14 del Código Penal. Y es que cuando el sujeto no tenga conocimiento de la situación generadora del deber o de la posibilidad de realizar la conducta ordenada, ahí vamos a analizarlo. A ver, pongamos un ejemplo. El ejemplo sería que el sujeto desconoce que hay una persona abandonada y ha habido una gran fiesta en la playa y hay un cuerpo echado allí con vida, aparentemente porque se mueve, pero no llega a visualizar, él piensa que es una borrachera de la noche anterior, pero está herido, ¿no? Le han metido un cuchillo en el estómago, o sea, es un caso real, dicho sea de paso, eh, y simplemente pasó por allí. Tanto la limpieza de playas pasaron por allí porque pensaron que estaba mareado, era uno más y no, nadie le prestó auxilio. Bueno, el señor se desangró. Pero en sí, ¿a qué voy con esto? ¿Hubo un error de tipo? Sí. ¿Por qué? Porque nadie se dio cuenta o no estaban en la capacidad como para poder ver o verificar si es que el señor realmente estaba herido, porque no lo parecía, no lo parecía. Y sí, efectivamente estaba con los efectos del alcohol. Ahora, para poder verificar si este es un ejemplo, pero podríamos empezar a evaluar, al igual como se hace en los delitos comisivos, si el error es vencible o invencible, va a variar. Si el error es invencible, definitivamente no va a haber responsabilidad por parte de la persona que se le está cuestionando. Pero si el error es vencible, sí se podría castigar con culposo. ¿Pero cuándo? Siempre y cuando esté establecido en la ley. Recordemos que los delitos culposos solamente se sancionan si es que están previstos en la ley. Los delitos se sancionan a modalidad culposa si es que está previsto así. Si es que no lo está, no hay responsabilidad. En cuanto a la omisión impropia, ya vamos a empezar a entrar a la omisión impropia. El artículo 13, como ya lo habíamos leído inicialmente, se refiere a la omisión que no se menciona expresamente en el tipo penal, en el que se describe un comportamiento activo o varios comportamientos activos, puede ser dependiendo del tipo, ¿no? Sin embargo, resultarían equivalentes por lo que se autoriza su inclusión. Eso es lo que establece inclusive un bastante sector de la doctrina, y dicen que la sanción inclusive se origina no porque el sujeto haya causado el resultado, sino porque simplemente no lo evitó o no lo quiso evitar. La omisión impropia es, por así decirlo, y lo ha catalogado también la doctrina, es como un tipo abierto, pues requiere ser llenado de manera interpretativa por el juez que está viendo el caso en concreto. ¿Y cómo? Pues tiene que buscar los elementos que puedan fundamentar la posición de garante. En la omisión impropia es muy indispensable, como les había dicho inicialmente, la posición de garante, y vamos a ver bajo qué puntos, o sea, qué supuestos podrían calzar en una posición de garante, desde una relación familiar hasta inclusive una relación contractual. Son varias relaciones o varios tipos en los que se puede conceder una posición de garante a la persona. Este, Básicamente eso es el tema de la omisión impropia. Hubo bastantes disputas inicialmente, pero actualmente ya el tema está zanjado. Es así de simple como les acabo de decir. Bueno, pero yo sé que lo van a entender. Igual las preguntas las pueden hacer al finalizar la clase.
En cuanto a la posición de garante, vamos a empezar a ver que hay dos teorías para poderlas abordar. Hay una teoría formal y una teoría material. La segunda es la que predomina. Ya, la teoría formal básicamente establece que se genera por la ley y por un contrato. Ya, o sea, mero formalismo. En cambio, la material, que también se le denomina teoría de las funciones, dice que una persona es garante en virtud de dos posibles situaciones. La primera, un deber de protección de bienes jurídicos y la otra, una supervigilancia de fuentes de peligro. Ahora bien, para atribuir una imputación objetiva en lo que viene a ser una omisión impropia, tenemos que tener en cuenta, no quiero que se me olvide este puntito, es que la imputación objetiva, tanto para la omisión propia como impropia, casi lo mismo, solamente que se añade esta particularidad y es un problema esto de la posición de garante y de la equivalencia jurídica. Se reconoce todos los delitos comisivos pueden ser practicados por omisión, excluyéndose solamente aquellos que podrían ser o que suponen un comportamiento activo en particular. Y esos no permitirían un delito omisivo. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Bigamia, ¿no? Ahí no hay omisión, o sea, efectivamente tiene que ir y firmar y sabe que ya está casado y sin embargo casa con otra persona. O sea, allí no hay omisión alguna. Está zanjado de que ahí no hay posibilidad. Pero en la posición mayoritaria es que la mayoría de delitos sí permiten una sanción por omisión. Ahora, retomando lo que viene a ser la posición de garante, nos vamos, ¿cuándo se genera esta posición de garante? ¿O cómo se genera? Hay varias, hay un poquito más, seis formas de ver cómo podría ser una persona garante y podríamos responsabilizarla por, por lesión del bien jurídico protegido a nivel penal. La primera vendría a ser, un segundo que ya perdí esto. ¿Se está viendo la diapositiva? Raider, ¿me confirmas, por favor? Creo que ya la perdí. Sí, doctora, sí se puede ver. Está en omisión impropia. Ya. ¿Sí? ¿Está correcto, doctora? Sí, porque yo la acabo de perder de mi pantalla. Sí, me van a disculpar, la acabo de perder de mi pantalla. Ya. Está en cómo se genera. La primera podríamos tener por una injerencia o un hecho precedente. ¿Y qué quiere decir esto? Que quien ha creado con su conducta precedente una situación de peligro para un bien jurídico tiene el deber de evitar que el peligro se convierta en lesión. Y para ser más gráfica, les voy a decir, a ver, un chofer que atropella y de la escena se asusta, ha atropellado, ha causado una lesión y se va. No socorre a la víctima. Esto, obviamente, es una omisión impropia en delito de homicidio doloso. Allí se va a tener que matizar tanto el artículo 13 como el 106 del Código Penal. Aquí, este hecho precedente, que quien lo crea de manera voluntaria, lo crea de manera consciente este peligro. Y por esa situación es que se pondría en posición de garante. Es este chofer quien atropelló y él debía de socorrer. Él más que nadie tenía que socorrer a la víctima de lo que él ha generado. Pero sin embargo no lo hace. ¿Él está en posición de garante? Sí. Entonces, por esa situación. Ahora, esta posición de garante por injerencia o por hecho precedente no se trata de comportamientos
precedentes de hechos fortuitos. Sin embargo, sí se acepta, ojo, la fuerza mayor y el dolo y la prudencia. Ahora, alguien podría actuar conforme a derecho y, sin embargo, tener responsabilidad por la evitación de los perjuicios inminentes que se derivan de esa acción. Ojo, ojo con eso, porque no necesariamente tiene que ser un hecho precedente lesivo o inclusive como el ejemplo del chofer que atropelló, ya causó lesiones. No necesariamente tiene que ser algo penalmente relevante, pero sí tiene que ser un hecho precedente que él haya combinado. Por ejemplo, voy a construir mi casa también. Entonces, pero sé que este muro se va a caer, que está endeble y podría caerse. Entonces, yo ya me estoy poniendo en una situación de garante de tratar de que ese muro no lesione a otras personas o mayor aún, que no lesione a mi vecino. Ojo con eso, eso podría ser un hecho precedente. Ahora, otra situación que puede generar una posición de garante podría ser un deber de aseguramiento. ¿Qué nos dice la diapositiva sobre el deber de aseguramiento? Es la posición del garante por deberes de aseguramientos se da frente a fuentes de peligro derivadas de objetos, animales o personas que se encuentran a cargo del dominio. Es decir, que si yo tengo un animal peligroso, ejemplo, y muchas veces lo hemos visto en la televisión, un pitbull, y sé que ha sido un pitbull de repente, no sé, rescatado de aquellos que eran muy violentos y lo usaban para peleas de perros. Obviamente, si yo no hago nada con ese pitbull, no le pongo su máscara, yo sé que es rabioso, sé que es muy violento esta mascota, pero no hago nada, también estoy incurriendo en una conducta omisiva que podría ser penalmente relevante si inclusive ese perro va y ataca a un niño, ataca a una persona, a cualquier cristiano y le causa lesiones. Obviamente que estoy yo en una posición de garante. ¿Por qué? Porque yo tengo ese animal y que es un riesgo social y que es peligroso para los demás. Y es por eso que yo me pongo en posición de garante. Entonces, posición de garante, ¿por qué? Por deberes de aseguramiento. Ahora, eh, también, ¿cómo podría ser por deberes de aseguramiento? Ojo que estas posiciones de posición de garante, estas particularidades que les estoy dando, estos desmenuzados, no son excluyentes entre sí. Ojo. Acabo de ponerles en el punto anterior el ejemplo de la construcción. En este deber de aseguramiento calza también el deber de la construcción. Estoy construyendo el edificio, soy responsable de todos los daños que puedan provocarse por ese edificio. Si una pared se tumba, se cae, o las lesiones que pueda causar, o los daños materiales también que podría causar a otras personas. Entonces, tengo que asegurarme de que mi construcción vaya a ser buena y adecuada, porque si no hago nada, podría estar frente a una conducta penalmente relevante de darse algún hecho, ¿ok? De darse alguna lesión al bien jurídico protegido penalmente relevante. ¿Qué otro, por ejemplo, se me ocurre en estos deberes de aseguramiento? Responsables, una industria peligrosa podría ser, ¿no? Las mineras tienen que dar su debida protección tanto a su personal, también no se pueden establecer, fue algo muy gracioso, miré hace algunas semanas con esto de las protestas que se están dando en Perú sobre el golpe de Estado, a raíz del golpe de Estado de Castillo, en fin. Pero miré un video en el que una persona protestaba, me parece que es en la Plaza San Martín, y decía, ¿por qué no hay una mina en San Isidro? ¿Por qué no en Miraflores? Que también haya minas. Entonces, bueno, es algo incoherente, ¿no? Pero es gracioso porque una concesión minera tiene que darse justamente en lugares alejados, donde esté de la población, no puede darse cerca de la población. Hay parámetros, hay normativas que establecen cómo se tiene que establecer la minería, en fin. Y también cómo tiene que ser detonados los
las dinamitas, me parece que son, para poder empezar a hacer los estudios, o inclusive ya no hacen a socavones, hacen a tajo abierto, me parece la mayor parte de minería, pero se usan sí o sí explosivos en la minería. Entonces, tiene que haber toda la seguridad habida y por haber por parte de estas industrias peligrosas. Si no lo hacen, que es una conducta omisiva, o sea, el gerente muy bien en su asiento o en otro país o en otra ciudad, no quiere decir que no es responsable. Claro que sí podrá ser responsable si no hizo nada para que su industria camine en el cerro X o en el lugar alejado X, camine como tiene que ser. Los explosivos lleguen a activarse como tienen que ser dentro de los parámetros y con todas las funciones y con todos los cuidados debidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una posición de garante sin importar si están en otra ciudad o en otro espacio geográfico. Ellos tienen esa posición de garante. ¿Por qué? Justamente por ser una industria de peligro. Ahora, aquí los que ejercen el dominio en una empresa, por ejemplo, ellos son los que deben de tomar las medidas necesarias para el aseguramiento o a través inclusive de sus dirigencias, sugerencias pertinentes, pero siempre van a tomar una posición de garante. Se les puede cuestionar por una posición de garante. Por ejemplo, otra se me viene a la cabeza, el caso Utopía, creo que todos recuerdan, lamentable, en el que en esta discoteca fallecieron muchos jóvenes, me parece hace muchos años, y fallecieron justamente a un incendio que se dio en esta discoteca, ¿no? Por un show que provocaron todo. Las personas, el gerente administrativo, el mismo gerente, accionistas de la discoteca, que inclusive llegaron a ser sentenciados, hubieron algunos, me parece que ni siquiera estaban acá, estaban en el extranjero, pero fueron sentenciados, y sentenciados de manera condenatoria. ¿Por qué? Porque tenían esta posición de garante. Entonces, no se trata de lavarme las manos, ahí tengo mi empresa y que vaya y camine como pueda. No, desde que se establece una empresa se tiene la responsabilidad y se tiene la posición de garante. Y más aún si se va a poner en riesgo, se va a realizar actividades riesgosas o peligrosas. Minería, llámese inclusive estos shows con fuegos artificiales o inclusive estos shows con fuego, como fue el caso de Utopía, en fin. Puede ser una discoteca que no haga shows con fuego, pero no sé, pues puede haber un motín o demasiado asfixiado, un temblor, las personas, o un terremoto, un movimiento, un sismo, simplemente las personas entran en pánico, la discoteca no tiene las puertas bien señalizadas o inclusive no funcionan las puertas de salida de emergencia, la gente se perturba, caen algunos al piso y por atropello muere alguno. ¿Se ha dado eso en conciertos? Sí, se han dado eso en conciertos. ¿En conciertos privados se han dado? Sí, sí se han dado. ¿Hay casos así? Sí, sí lo hay. Hay sede uno en Chile y otro me parece que leí, ese sí lo leí. El de Chile, bueno, sí, lo vi muy cercano. Y el otro me parece que sucedió en Alemania y obviamente cerraron el local, pero ahí había una obligación por parte de las personas que establecen esta discoteca, claro, porque todo tiene que, estás poniendo en riesgo la vida de las personas que concurren a tu local. Parecen no peligrosos, pero tienes que tener todo dentro de los parámetros debidos para poder atender al público, ¿ok? Entonces, este, eso sería deberes. Ahora, también hay los deberes de salvación o de auxilio. Por allí también se genera esta posición de garante. ¿Qué nos dice la diapositiva? Dice que en el caso que los peligros creados por el omitente hayan alcanzado los bienes de otro o se encuentren próximos a ello, se genera el deber de auxilio. Un ejemplo de esto, deberes de salvación y auxilio, podría ser guardar las medicinas y yo sé que están vencidas. Entonces, si yo sé, o ni siquiera, ni me he percatado muy bien, pero no renuevo mi botiquín hace 10 años,
supongamos, ¿no? O desde que me mudé. Entonces, es casi lógico que la medicina va a estar vencida y si lo estoy dando a alguien, en vez de sanarla, le voy a provocar un daño mayor. Entonces, allí también me estoy poniendo en una posición de garante porque soy yo quien está dando esa medicina y sé que no está bien. Entonces, ojo con eso. Si se puede provocar un daño con eso, la conducta podría ser penalmente sancionable. Nos vamos a la diapositiva. Y vendría a ser la siguiente forma de ponerse en posición de garante. ¿Cómo me pongo también en posición de garante? Con una aceptación voluntaria de protección. ¿Qué quiere decir esto? Es que una persona deposita su confianza en otra y esta última lo acepta, ya sea por cuestiones particulares o peculiares que esta persona reviste, ¿no? Es decir, en esto se podría decir que se exige que exista una dependencia, porque esa dependencia tiene que ser, ojo, decisiva de quien acepta la protección y de quien la recibe, ojo. Ya, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería acá? A ver, me explico un poco mejor. No es posible fundar una responsabilidad en casos en que la persona protegida corra peligros mayores o deje de tomar precauciones. Por ejemplo, está muy de moda, y sí lo he visto tanto por las redes, y bueno, también a mí me encanta, los delitos los delitos, los deportes de aventura, no delitos de aventura, por favor, no, no, eso no se hace. Los deportes de aventura. Entonces, algo que parece muy inocuo podría ser la tirolina. Es una cuerda que establecen de pico a pico, de un monte a otro monte, y muchas veces es inclusive para cruzar el río. Hay unos más grandes en Cusco, hay uno, me parece, en Lunahuaná, en la selva hay un montón, hacen ese tipo de turismos. Y cuando te subes, las personas o los guías te instruyen, ¿no? Tú, como usuario del servicio, confías en que no te va a pasar nada, que los arneses están súper bien y que simplemente es un deporte una actividad de aventura que lo vas a hacer y que no corres ningún riesgo porque eso estaría avalado, estaría controlado y con toda la seguridad habida y por haber. Entonces, allí, ¿quién tiene la posición de garante? Obviamente, los que brindan este servicio. ¿De quién? De la persona que está confiando en ellos. Por ejemplo, yo estoy confiando en ellos en que sus arneses están súper bien, el cable también está bien tensado, está bien amarrado y que puedo hacer con toda tranquilidad y con toda seguridad ese deporte de aventura y no me va a pasar absolutamente nada. Pero, ¿cuándo se quiebra esta posición de garante? Ahí voy a pirar un poco la discusión. ¿Cuándo se quebraría? Simplemente me vale usar el arnés, yo quiero más aventura y pese a que me han dicho de que lo tengo que usar 3 o 4 candados y 4 sogas y un arnés, pues yo desabrocho las 4 sogas para librar mis brazos y librar una pierna y tomarme un mejor selfie. Y justamente por eso que yo hago y de manera sin que se dé cuenta, mi garante, que vendría a ser los que están haciendo justamente este pack de tour, ocurre un accidente. Ahí se quebró la posición de garante. Se le podría cuestionar a la agencia de tour o se le podría cuestionar justamente a la agencia de deportes por el accidente sucedido. No. ¿Por qué? Porque la posición de garante se quebró. Pero ¿qué pasa si la persona que estaba haciendo justamente esto de la tirolina sí hizo todo tal cual como en la posición de garante le ordenó, pero el arnés no funcionó? Simplemente ellos sí tendrían la responsabilidad porque de repente el arnés estaba desgastado, no estaba bien tensado el cable
en fin, o no tenían todos los protocolos de seguridad, o no hay el debido mantenimiento, qué sé yo, en los cascos. No hicieron ese mantenimiento adecuado mensualmente de todos sus equipos de seguridad, entonces allí serán responsables de un delito de omisión. ¿Por qué? Por no hacer ese mantenimiento de seguridad a sus equipos de porte de avión, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vendría hacer el ejemplo de aceptación voluntaria de la protección que nos enlaza a una posición de garante. Ahora, esta aceptación voluntaria también se podría dar a través de un contrato, ¿ya? El contrato puede ser, ustedes saben, bueno, todos acá, la mayoría, creo, somos penalistas, pero recordando ahí el civil, el contrato no necesariamente tiene que ser por escrito. Puede haber un contrato inclusive verbal. Eh, por ejemplo, una contratación de una niñera, ¿no? La contrata y un contrato civil para que cuide a los niños en la noche, mientras que una mamá contrata para que se vaya con su esposo a bailar esa noche y los deja con la niñera. Ahí la está poniendo la niñera como garante, sí, justamente, y la niñera está aceptando esa posición, esa responsabilidad de garante de todo lo que pase con los niños, mientras que ella está asumiendo esas funciones. Ahora, ¿a través de qué? A través de un contrato, porque se le está pagando sus honorarios justamente por cuidar a los niños. Pero acá hay un punto que tenemos que salvar, que para el derecho penal, si bien el contrato puede dar origen a la posición de garante, no todos los contratos o no necesariamente tendría que ser eficaz jurídicamente, me explico mejor, que no necesariamente tendría que ser reclamable en instancias judiciales ese contrato para que penalmente sí sea relevante. Ojo con eso. Eh, o sea, no sé si me han explicado, si me he dejado entender, pero, mm, por ejemplo, un contrato de boca a boca y por una niñera no lo vamos a llevar a tribunales, ¿verdad? Ni siquiera por el monto llegaría a calzar justamente para una demanda, solamente por el servicio que no cumplió la niñera. No estoy hablando todavía de daño, solamente estoy hablando, yo no voy a demandar porque la señorita no vino a mi casa a cuidar a los niños de 8 a 10 de la noche. No, no es una materia demandable, pero eso sí podría, si es que ella no fue a la casa, fue a la casa, asumió la posición de garante y se fue y dejó a los niños y, y pasó lo que no debía de pasar, ella sí asumió y ella será penalmente responsable por una conducta omisiva de la responsabilidad que ella asumió, ¿ok? Y porque hizo una acción distinta a la que tenía que hacer. ¿Y cuál era? Proteger a los niños y cuidarlos. Entonces, allí será penalmente relevante. Ahora, puede bastar una promesa para que pueda también podamos analizar una posición de garante a nivel penal. Sí, sí podría bastar una promesa a nivel penal, ¿no? Por ejemplo, no contrato una niñera, simplemente le pido favor a la prima o a la amiga y la amiga acepta y viene. Entonces, yo estoy confiada justamente en la prima, en la amiga, en X persona de que va a cuidar a los niños y les va a tener el sumo cuidado y me voy tranquila y en paz, porque si no, yo no los dejaría y lo dejo. Ella voluntariamente, y no tiene que haber, ojo, una contraprestación, voluntariamente lo está aceptando y voluntariamente se está poniendo en una posición de garante. ¿Y tiene obligación y puede responder penalmente? Sí, sí puede responder penalmente porque está asumiendo voluntariamente esta situación de garante. Como se dan cuenta, la posición de garante es posible analizar desde varias aristas,
pero son estas las que nos dan justamente una especificación para poderlas calzar en el hecho específico. Ahora, justamente por este tema de que no necesariamente tiene que haber una contraprestación o una paga, podríamos hablar que inclusive una persona que no tiene capacidad negocial también podría llegar a ser garante. Supongamos, la niñera, pero esa niñera primera vez que está trabajando y me cobra pues el rango normalmente son pues 30 euros la hora y ella me cobra 3 euros, pero no sé, pues se da algo y se da que uno de los niños, yo no tengo niños por si acaso, pero no los pondría ejemplos, este, se golpea o se golpea la cabeza, qué sé yo, o se golpea simplemente, se cayó de la cuna. Entonces, ¿asumió posición de garante? Sí. ¿Por 2 euros? Sí, claro que asumió posición de garante y por 2 euros. ¿Y será responsable? Claro que será responsable, pero me dirá, no, pero ella me paga solamente 2 euros y la tarifa que normalmente se paga a las niñeras son de 30 euros. No, allí no tiene nada que ver la eficacia del lado civil. Recordemos eso. Simplemente es que se asuma de manera voluntaria la posición de garante. Bueno, como ya les he ido dando, han sido varios los ejemplos para que nos podamos quedar en la memoria cómo se asume. Ahora, nos vamos a lo que viene a ser las relaciones familiares. Las relaciones familiares acá, inclusive no le he agregado nada a la diapositiva porque es fácilmente comprensible que un papá de todos los dependientes tiene la relación de garante. Tienen que cuidar de sus hijos. No solamente es algo moralista. Una mamá tiene que cuidar de sus hijos. Y se dan muchos casos de mujeres, no sé si es bueno, yo conozco, sí, sí he conocido casos, que madres que tienen un síndrome, algunas les da, que dan a luz y no quieren ver a sus hijos, y no les quieren dar a amamantar. Tiene un nombre, ahorita no se me, disculpen que no me acuerdo el nombre de ese síndrome, posparto, y no les quieren dar a amamantar. Y podría de repente el bebé fallecer, claro, si es que no da a amamantar y está horas de horas y horas y llorando y llorando y llorando, e inclusive como la mamá no se quiere acercar al niño o inclusive no le saca el chanchito, el niño podría morir. Claro, hay casos en que, muchos en que los bebés mueren justamente porque no le sacan el chanchito, pero como la madre está con este síndrome, no le da omisión, claro, ella está en su deber de garante, sí, claro. Y debería de hacerlo, sí. Entonces, hay una obligación una conducta que se espera de esa madre, o que se espera inclusive también del padre. Entonces, siempre, mayormente en las relaciones familiares, vemos que tendría que ser de dependencia. No me van a voltear la figura y decir que el niño de 8 años es el responsable de la madre alcohólica, de que no se ahogue en su propio vómito. No, el inversa no va. Es la posición de garante de quienes dependen de uno. Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, otro punto en cuanto a las relaciones familiares es que no solamente lo sean en sentido formal, sino que esta relación familiar realmente exista. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ponernos en un caso de telenovela. El papá, que no sabe que es papá, está en la sala y, y simplemente es un caso realmente que pasó. La chica lo llama a su ex de hace mucho tiempo y la chica había tenido un niño y lo deja allí, porque quería que él se involucrara con el niño antes de avisarle de que él era el padre del niño que tenían allí en la casa. Entonces él no sabía y simplemente llega como una visita y simplemente no accede a más zonas de la casa. Entonces esta madre se va, se ausenta por poco tiempo y el niño
cae justamente del tercer piso, me parece, y bueno, tuvo un accidente bastante grave, felizmente sobrevivió, pero se le podría cuestionar posición de garante al señor como padre, no, inclusive ni siquiera posición de garante porque lo aceptó voluntariamente, que es la figura que le hemos visto hace un momento, ni siquiera por ese lado, porque la señora ni siquiera le avisó y le dijo, te dejo un ratito a mi hijo para que lo veas, conversen, no, 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 simplemente se fue esperando que los dos de manera fructífera se encuentren, el niño salga y se pongan a conversar y en la cabeza de la señora tenía de que ambos destellen cariño, pero obviamente eso no sucedió. Antes de que se puedan encontrar o conocerse, inclusive el niño se cayó de un tercer piso, me parece. Entonces, allí, posición de garante de parte del señor no había. Entonces, la posición de garante en cuanto a las relaciones familiares es que no solamente tiene que ser en un sentido formal o que haya un ADN, sino que realmente existe y que se conozca que hay una relación formal. ¿Ok? Tiene que ser una dependencia de un contenido real de esa relación familiar. Ahora, tendemos como otro punto que nos da una posición de garante es la especial confianza. Esta se parece bastante a la anterior. A ver, ¿qué hemos puesto en la diapositiva? Dice, el individuo entrega a otro sus bienes para protección o acepta que dicho sujeto ingrese a su ámbito personal basado en la confianza que contará con la defensa o ayuda de éste. Acá está clarísimo, por ejemplo, el caso del médico. Yo contrato con tal médico o tal ginecólogo porque sé que él es especialista en ciertos puntos y yo confío en él. Sé que es riesgoso que me opere, sé que es riesgoso, supongamos, que me haga dar a luz, sé que es riesgoso, no sé, mi tratamiento de embarazo, en fin, pero me pongo en sus manos porque sé que es un buen médico, pese a que es un riesgo, me pongo en sus manos. Y él justamente adquiere esta posición de garante por sus cualidades y todo, y él acepta también ponerse en posición de garante, y es un garante especial. Igual también, por ejemplo, las chicas que ponen, de alguna manera, que dice, ya las que se quieren hacer un arreglito, se ponen ante un cirujano plástico, se están poniendo en una posición, están entregando en sus manos a un garante y ese garante tiene que hacerse responsable de las conductas que pueda cometer en modalidad omisiva. Entonces, él también tiene que ser consciente de que no solamente, ojo, no me estoy yendo al resultado, ¿ah? De si la dejaron bonita, la dejaron fea, la dejaron mejor o la dejaron peor. Me estoy yendo simplemente a que está resguardando su salud, el bien jurídico protegido, su salud y su vida. El resultado es otra cosa. Pero allí está asumiendo una posición de garante de esta chica. O vámonos con otro ejemplo, las clínicas también podrían asumir posición de garante como a modo de personas jurídicas, sí, sí las podrían asumir porque tienen un colegiado médico en el cual yo confío, por ejemplo, en una clínica X y voy allí porque sé que están los mejores médicos, de repente no me conozco a ninguno, pero por referencias digo, allí están muy buenos médicos. Entonces, ¿la clínica se hará responsable de mi tratamiento X? Sí, claro. ¿Y la clínica es la que admite allí, tiene una posición de garante? Sí, claro. El detalle es que hay que identificar quién de toda esa cadena dentro de la clínica vendría a ser la persona muy puntual que vendría a ser el garante de esa persona o de ese paciente específico. Hay que detallar, habría que encontrar, de darse un hecho atentatorio, un hecho que vaya en contra del bien jurídico, habría que encontrar quién es la persona específica o quiénes serían las personas específicas que adquirieron esta calidad de garante como representación de la clínica. El otro modo también en el que se adquiere una posición de garante vendrían a ser a través de los deberes estatales. También es algo muy sencillo de comprender que vendrían a ser las labores de los funcionarios o de los servidores públicos frente a los bienes particulares
sometidos a su competencia. Ejemplo, se me viene el personal del INPE frente a las conductas peligrosas de los reos. Ellos no pueden hacerse de la vista chueca. Supongamos, ellos se supone que tendrían que tener un control o mantener un orden dentro del recinto carcelario. Pero, bueno, es mi turno, no voy a ir por la lavandería, que me toca hacer la ronda por la lavandería, y no quiero ir por la lavandería casualmente hoy. Y justamente casualmente hoy están en la lavandería, justamente se da un ajuste de cuentas por parte de los reos. ¿Hice algo yo para propinar ese ajuste de cuentas? No. ¿Hice algo yo para lesionar al reo? Tampoco. ¿Pero qué hice? Justamente omitir mi función de ir a la ronda y justo no ir a la lavandería el día del turno que me tocaba. Entonces, allí omití una función. Entonces, son deberes estatales que deberían, bueno, se dan a servidores o funcionarios públicos y se da frente a bienes particulares sometidos a su competencia, un bien particular. ¿Ok? En cuanto al siguiente elemento constitutivo de la omisión impropia, tenemos también lo que se llama hemos visto que había la posición de garante, que es la primera, y hemos visto cómo se puede dar la posición de garante de diferentes maneras, les he dicho un montón de ejemplos. Entonces ahora nos vamos al siguiente, también tiene que ser concurrente, la equivalencia jurídica. Entonces, para que se dé una omisión impropia, tenemos posición de garante y equivalencia jurídica. Ahora abordamos lo segundo. La equivalencia jurídica quiere decir que la conducta omisiva de impedir un resultado, un evento dañoso o lesivo contra el bien jurídico, debería ser equiparable con su relación mediante una conducta activa. Me explico mejor. A esto le llaman el nexo de evitabilidad, es decir, constatar que un deber de evitar un resultado por parte de la gente frente al bien jurídico. A ver, para esto se recurre al ejercicio de una causalidad hipotética. ¿Qué es la causalidad hipotética? Es si se agrega mentalmente la acción mandada y el resultado desaparece, quiere decir que la omisión es causal. Es decir, si cambiamos los hechos, tipo esta película Butterfly, Secreto de la Mariposa, una cosa así, en la que si cambias algo de los hechos, obviamente todo hubiera sido distinto. La clásica que siempre usamos. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho, ya, ese es el ejercicio de la causalidad hipotética. Y si aquella persona hubiera gritado, esa persona que estaba en silla de ruedas, hubiera gritado auxilio, alguien se ahoga, esa persona de repente la hubieran podido rescatar de la que se estaba ahogando. Entonces, si eso podría haber cambiado haciendo ese ejercicio, y la respuesta es sí, la persona estaría viva y no se hubiera ahogado, entonces es muy probable que la persona de silla de ruedas sí pueda ser reprochada penalmente por su conducta omisiva de no haber dicho ni pío, fulanito se está ahogando en la piscina. ¿Por qué? Porque no dijo nada. Entonces, esta causalidad hipotética es básicamente ese ejercicio. Ponerse en los zapatos y hacer qué hubiera pasado si hubiera hecho esta otra conducta, si hubiera... Ahora, que si haciendo este ejercicio no cambia nada, por ejemplo, que la persona de silla de ruedas efectivamente esté viendo que alguien se ahoga, no puede nadar él, pero no hay nadie en la casa, o inclusive están mucho más lejos, o están con la huella. ¿Qué podría haber? ¿Se le puede reprochar algo por omisión? No, porque ahí no cambiaría.
O sea, por más que grite, no hay nadie a 500 metros que nadie los iba a escuchar. Entonces nadie va a saber si es que gritó o no gritó, pidió auxilio o no pidió auxilio, pero no se le podrá cuestionar por una conducta omisiva. ¿Por qué? Porque no había, si hubiese gritado, igual no hubiera cambiado el resultado de que la persona se hubiera ahogado en la piscina. Entonces, allí básicamente se trata de esto, de la equivalencia jurídica y la causalidad hipotética. Ahora bien, la omisión impropia, al igual que la omisión propia, es eminentemente dolosa, ¿ok? Y básicamente se exige un dolo cognitivo, es decir, que tiene que haber un conocimiento de la situación que estoy poniéndome como garante y que tengo un conocimiento de la posibilidad de evitar ese resultado, ¿ok? Tiene que haber esas dos cosas. O sea, básicamente, nuevamente les repito, la imputación subjetiva en los delitos de omisión impropia es un dolo cognitivo. Ahora nos vamos a analizar lo que viene a ser la tentativa. Todos recordamos qué es lo de la tentativa. Ahora, en el caso de la omisión, la tentativa comienza en caso de demora, por ejemplo, me demoro en intervenir en pos de ayudar o salvar, y esa demora aumenta el peligro de la producción del resultado. Allí estaría acabada cuando quien permanece inactivo ha desaprovechado la última oportunidad, el último chance, como se dice, de intervenir y salvar y evitar el resultado. Pero pese a que a que no he tenido yo mi chance de proceder con bien, cometerla y reaccionar como se me exigiría, por ejemplo, un salvavidas, y simplemente no quiere lanzarse al mar para salvar la vida, pero aún así el resultado no se produce. Entonces ahí estaríamos ante una tentativa acabada. Pero, ¿será punible eso o no será punible eso? Bueno, pues lo vamos a analizar. Eh, cuando se da una tentativa en este escenario que les acabo de decir, que el salvavidas simplemente no quiere salvar la vida, pero la persona no muere, no se lesiona, no pasa nada. Entonces, en una tentativa, en la omisión, ¿es posible el desistimiento? Sí, y sería una tentativa inacabada y hasta podría darse una tentativa acabada, que está establecido, me parece, en el 18 del Código Penal, y podrían ser por interrupciones externas. Ahora, también se podría aceptar una tentativa inidónea, cuando, por ejemplo, el agente ha supuesto erróneamente que el bien jurídico que tenía que proteger se encontraba en peligro, pero él parece no valerle nada, permanece inactivo, pero no se lesiona en absolutamente nada. Vamos a cambiar un poquito el ejemplo. El salvavidas justamente ve que el chico que le cae mal, el chico que le bajó la novia, entra al mar y parece ahogarse. No hace nada, se hace el de la vista gorda. Pero resulta que este chico es un perfecto nadador, simplemente que se está haciendo el payaso para llamar la atención. Y obviamente al momento sale. ¿Hay tentativa? Sí, hay tentativa. ¿Pero es penal? ¿Es sancionable? No. Lamentablemente no es sancionable, al menos no, penalmente no es relevante. No se ha producido daño en el bien jurídico protegido, así es que el salvavidas no tendrá por qué pagar nada por este mal desarrollo de sus funciones, pero porque no se ha dado una lesión. ¿Ok? En cuanto a la autoría y la participación, perdón,
Voy a pegarlo un poquito. Ahí sí, a ver. En cuanto a la autoría y la participación, me permito por favor leer al doctor Villavicencio, que dice, el omitir como tal no transmite ningún dominio sobre el curso del acontecer, solo presupone la posibilidad de influir en él. Básicamente, el autor es justamente aquel que no ejerce este dominio potencial. ¿Qué quiere decir? Para evaluar lo que viene a ser la autoría y la participación, tenemos que referirnos de manera previa, analizar la autoría propiamente dicha. Y ustedes saben que en los delitos comisivos siempre se recurre a la teoría del dominio del hecho, ¿verdad? Pero aquí, en los delitos omisivos, no nos importa. Ya no cumple ninguna función esta teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque en los delitos de comisión el autor no ejecuta la conducta ordenada, entonces no hay que analizar una ejecución de algo, al contrario, es la omisión de algo. Es básicamente que el autor justamente no ejerció el dominio potencial que tenía que hacer o su deber que tenía que ejecutar. Ahora, tratándose de los delitos de infracción de deber, es perfectamente posible la coautoría por omisión, ojo, podría ser un deber común. Vuelvo nuevamente al ejemplo de los guardias del INPE. Dos guardias del INPE se ponen de acuerdo para hacerse los de la vista gorda. Tranquilamente, allí están cometiendo coautoría por omisión, sí, sí es posible la coautoría. Ahora, por el contrario, yo creo, bueno, no yo creo, simplemente es que no se acepta la autoría mediata por omisión. ¿Cuándo es esto? Es en el supuesto del que aplicando una fuerza física irresistible de otra persona, no se ayuda, o sea, no se da el rescate, ¿no? Vuelvo nuevamente al salvavidas. Viene, no ayudo, hay una persona que parece que se está ahogando y tengo que ir, pero no lo ayudo. ¿Pero por qué no lo ayudo? Porque hay otra persona que me está agarrando las piernas fuertemente. Son tres personas que me están agarrando. Yo no puedo ir a rescatarlo. Las tres personas están impidiendo que yo cometa o que yo cumpla con mi función de garante y vaya a rescatar al nadador que se está ahogando. Entonces, esa autoría mediata por omisión no existe, ¿ok? No sería posible. Y ese es el claro ejemplo. En cuanto a la relación de la participación, es posible, habría que diferenciar. Recordemos que la participación como la instigación, podríamos ver una participación por omisión o una participación por acción. Una participación por omisión es a rajatablas que no se podría dar, porque si alguien me instiga, o sea, tendría que ser algo positivo, ¿no? Pero si alguien me mira y solamente mirando me va a decir que no cumpla con mis funciones, ejemplo de doctora o mis funciones como, no sé, pues, cuidadora, como niñera, solamente mirándome como que resulta ilógico, ¿no? Entonces, allí no es posible. Pero por acción, una instigación por acción que me está instigando o me está disuadiendo para que no cumpla con mis funciones, supongamos soy niñera y me dice, no, pero Mercy, déjalos, total, están durmiendo en la noche, vámonos de parranda, ya te pagaron los 30 euros y vámonos de parranda, déjalos a los niños y ya venimos a la hora que vengan sus papás un poco antes. Me estaba disuadiendo para no cumplir mi función. ¿Es posible? Sí. Ahí sí se podría dar, pero es muy cuestionable, muy difícil aplicarlo al caso concreto y casos específicos de este tipo de participación no se han dado, no los he visto específicamente. ¿Podría darse? Sí. Jalando los pelos, así como acabo de decirlo, sí. Y básicamente
Eso sería con el tema de la omisión, que como han visto es muy fácil. Bueno, he tratado de hacerlo digerible a modo de ejemplos. Con los ejemplos siempre uno se recuerda las figuras jurídicas y nada, ahora abierta me quedo para las dudas que puedan tener a través de Rider, de repente me las postulan y, y nada, espero haber sido muy didáctica con esto y disculpe más bien si no pude poner la diapositiva en grande, estoy con algunos pequeños inconvenientes de conexión. Excelente, doctora, muchísimas Gracias. gracias. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta que realizar, pueden levantar su manito, pero eso sí, referentes a la sesión de clase, por favor, teniendo también que es una pregunta por estudiante, no casos particulares, ¿sí? Y si van a tomar un caso particular, no nombres exactos, ¿sí? Y también, estimados participantes, tener activo su cámara. En estos momentos voy a dar pase al doctor Julio. Doctor Julio, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Audiápolis, puede activar su audio. Gracias, Rider. Buenas noches, doctora. Felicitarle por su ponencia. Tengo una Buenas inquietud. noches, doctor. Usted, Gracias. al momento de hacer el análisis del ejemplo del salvavidas, ha utilizado el teorema de la condition sine qua non, que generalmente pertenece al causalismo. Pregunto, ¿no sería mejor analizar con la imputación objetiva al tipo de acuerdo a la teoría de Roxin o de Jacobs, el análisis de ese ejemplo que nos ha dado? Bueno, Muchas también, gracias. pero nada, gracias por tu intervención. Recuerda que los ejemplos lo he ido poniendo, pero punto por punto, ¿ya? Justamente para tratarlos de calzar en cada elemento o cada requisito de la conducta típica, ¿ah? Simplemente no estamos viendo casos particulares, sino cada uno de los elementos de la omisión. Básicamente por allí va. Por allí ha sido la metodología que he empleado para esta cátedra. Excelente, doctora. Tenemos a algunos participantes, creo que están haciendo su pregunta por el chat. Nos dice, buenas noches, doctora. ¿El derecho de defensa es un bien jurídico que el fiscal restrinja el derecho a la defensa es una omisión? ¿Cómo? A ver. Reiterando, doctora. Buenas noches, doctora. El derecho a la defensa es un bien jurídico. ¿Que el fiscal restrinja el derecho a la defensa es una omisión? Bueno, lo que puedo analizar es que si el fiscal no es imparcial, o bueno, es parcial, y estaría yendo a la restricción al derecho a la defensa. Creo que por ahí va la pregunta. Mira, a ver, ¿cómo te podrían estar restringiendo el derecho de defensa? Me imagino que de repente no te dejan participar en una declaración. Por ahí, supongamos, ¿ya? Vamos a analizar ese punto desde ese supuesto. No me dejan participar en una declaración de mi patrocinado, cuando sin embargo es un derecho de la defensa de que tiene que contar con su abogado de libre elección. ¿Omisiva o comisiva? Yo diría que comisiva, porque no está permitiendo que otro sí actúe. No, más que omisiva, no, porque básicamente sería omisiva con su posición de garante y que él no tendría que hacer algo, pero él sí está haciendo, sí está prohibiendo que el otro participe. Por allí Excelente, se va. doctora. Sí. Y muchísimas gracias, doctora. Estimados participantes, tenemos a Boris, Alfredo, Reina. Tienen que tener activos sus cámaras para efectos de darle pase al audio, si no, lamentablemente no podría, darles el pase. Bueno, a ver, aprovechamos, nos dicen algunos participantes.
Tenemos al doctor Alfredo. Doctor Alfredo, buenas noches, qué gusto saludarlo. Luego doy pase al doctor Hernán. Doctor Alfredo, está activo su audio. Adelante. Doctora, muy buenas noches. Ante todo, Buenas noches. le agradezco su ponencia, muy clara, muy didáctica. Una pregunta, Gracias. en el tema, por ejemplo, ¿podría darnos un ejemplo sobre la omisión impropia, por favor? Por ejemplo, en un caso común y silvestre de la vida día a día, si fuese tan amable. Muy amable, gracias. Dame. Te podría pasar, tengo acá un manual, si te es más didáctico, para que en lo sucesivo lo puedas aplicar un montón de ejemplos que justamente estaba trabajando, y eso me comprometo con Alfredo Estanislao Cáceda. ¿Sí, no, Alfredo? Sí. Sí, el ¿Ya? doctor Alfredo. Porque lo he puesto alrededor de toda la exposición, todos los tipos que se me han venido a la cabeza. Excelente, doctora. Sí, estimados participantes, si nuestra maestra compartiría algunos materiales, se va a habilitar en el campus virtual. ¿Está bien? Doctor Alfredo, también nosotros vamos a tener en cuenta para que nuestras áreas, bueno, de lo que es área académica, también les pueda habilitar más material. Doctor Hernán, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Está activo su audio? Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Este, Ay, tenía una consulta respecto al tipo de cuando se ordena que el imputado asista a a un hecho, a un acto de investigación, que es una pericia. Entonces, una pericia psicológica. ¿Qué pasa? Que ahí el imputado firma un consentimiento informado sin la presencia de un representante del Ministerio Público y sin la presencia de su abogado. Entonces, cuando el fiscal ordena que el imputado asista, porque no dice que deberá asistir, ¿no? Entonces, y el fiscal no garantiza la presencia de un abogado, aunque sea del Ministerio Público, no del Estado. Entonces, ahí se estaría dando una omisión de garantizar eh, legalidad, porque el psicólogo perito te hace firmar un consentimiento donde él no sabe nada de leyes, o sea, él no tiene él no tiene ni idea de los derechos del imputado, y ni siquiera le dice sus derechos legales. Entonces ahí no se garantiza una legalidad. ya. Vamos a analizar un poquito más el tema de, ya no tanto si es omisión o comisión, pero vamos a dejar claro, y ahí sí quiero conversar un poco con, ¿cómo se llama quien intervino? Bueno, ya, pasó. Sí, tenemos al doctor Hernán. Al doctor Hernán. Vamos a ver, lo que hemos hablado es sobre la omisión, pero penalmente relevante en cuanto a delitos. Ya les he dicho desde el inicio de la ponencia los delitos, cómo se pueden cometer. No solamente por una acción de hacer algo, de hacer alguno de los elementos del tipo penal, sino por una omisión. ¿Y qué es lo que tiene que haber? Que obviamente esté tipificado. Ahora, con esta pregunta, que podría ser un poquito símil a la primera que también como que me dejó ahí, una cosa son los derechos y garantías procesales y otra cosa son los delitos que están en en la parte sustantiva del código, es la parte sustantiva del penal, es decir, el código penal. Una cosa es el derecho procesal penal y otra cosa es el derecho penal. Ahora, ahí en conversación con el doctor Hernán yo le diría qué delito le podría imputar si es que el fiscal no está cumpliendo o no está garantizando el derecho a la debida defensa. ¿Es delito? Ahí me pregunto.
Creo que hasta ahorita no hay ni un fiscal y no se me ocurriría a mí ejercer la defensa y decirle, está cometiendo un delito. Lo que sí está vulnerando es un derecho, una garantía, una defensa dentro del proceso, pero cometiendo un delito no. Y lo que hemos analizado hoy día viene a ser en la parte general respecto a delitos. Entonces, es distinto un poquito el matiz distinto lo que viene a ser procesal con lo que viene a ser penal sustantivo, y otro vendría a ser parte general. Ya se podría decir que tendríamos como que 3 subáreas o 3 grandes áreas dentro del derecho penal. Entonces, allí no es que se está cometiendo un delito. Entonces, ahí esa omisión no. Ahora, omisión de funciones, eso es otra cosa, ¿ya? Pero en el ejemplo específico, tanto como el anterior, no calzan dentro de un delito, ¿ya? Básicamente sería por allí. Excelente, doctora. Tenemos a la doctora Reina. Doctora Reina, adelante, por favor, puede activar su audio. No le escucho. No se le escucha. No se le escucha. No, es su audio de la doctora. Bueno, No se escucha. doctora, creo que ya no tenemos más preguntas de nuestros estudiantes. Doctora Mercy, primero agradeciéndole por aceptar nuestra invitación como Diápolis. Está a la distancia, estamos creo que bueno, 8 horas, si no me No, equivoco. 7. Ahorita son 4:30 de la madrugada. Ay, excelente, doctora. Gracias sinceramente por su tiempo, por darnos muy buena cátedra. Sabemos que también está llevando su maestría y bueno, nos orgullece también como peruanos y más cuando tenemos un poquito de amistad, doctora, hacia su persona, a quien admiro bastante, igual que la otra Mary Alonso. Doctora, cuídese mucho, que Dios le bendiga y bueno, ya nos estaremos viendo nuevamente con Udiápolis. Muchas gracias, Raider. Muchas gracias a todos los alumnos que han estado conectados el día de hoy a la cátedra. Nada, para mí siempre es un gusto impartirlas. Dicho sea de paso, bueno, sí, hoy día ha sido un poco fuertecito. Y en cuanto al material, sí, lo voy a pasar a través de Raider, sobre todo a Cáceda, creo que era el alumno, que ahí estoy haciendo justamente un artículo muy didáctico para que pueda tener todos los ejemplos, ya además de los que ya he dicho alrededor de toda la exposición, y tampoco para no cansarlos ni extendernos más de la hora, es que estamos reduciendo este tipo. Pero nada, yo les agradezco la atención. Muchas gracias, Audiápolis, muchas gracias, Raider, y muy buenas noches con todos.